alemán. Entonces, el problema es, esto también a lo mejor hace atractivo a Heidegger, ¿no? Aparentemente tenía él una solución a este problema. Pero yo creo que, y tal vez tiene algo, ¿no? Digo, no sé. Pero el problema es si está siempre esta cercanía, no solamente en Heidegger, ¿no? Esta cercanía siempre puede estar, de repente puedo caer en la interpretación de extrema derecha, decir que todo se explica desde el suelo. No nada más veo en qué suelo nació algo y ya sé quién es. ¿Sí me explico? Ese es el gran problema ahí, que hay una razón por qué los ilustrados insisten tanto en esta división. Es una razón que algún día hay que superarla, ¿no? Habría que un día, digamos, estar en otra posición, pero por algo lo hicieron. No lo hicieron así nomás para dominar, también lo hicieron para dominar, pero no es la única razón. También es un proceso de liberación. Ahorita con la hablé de la burguesía y su ideología me enfoqué mucho en su aspecto, digamos, problemático, ¿no? Represivo, etc. Y es cierto todo lo que dije, pero era un poco el simplificador en el sentido que no mencioné la otra parte, porque efectivamente había movimientos de liberación de la idea de ser humano emancipado, etc. Sí lo había mucho en el movimiento ilustrado, sería absolutamente negarlo. Entonces, y digamos, esto claro, ese es el problema, es de mucho tiempo de discusión, ¿no? En la dialéctica de la ilustración, otra vez que, de nuevo, es un libro que mucho discutió Bolívar en los últimos años en sus clases en la UNAM. Y la dialéctica de la ilustración insiste mucho que ahí hay un vínculo entre el aspecto liberador de la ilustración y el aspecto represivo. Y hay un vínculo inmediato, ¿no? Ellos debían, esa es la mismísima razón que es liberador, esta misma razón también es represiva. No son dos razones como a veces falsamente se interpreta en la escuela de Frankfurt, ahí la razón liberadora y la instrumental. Sí usan estos conceptos, pero es la misma. Nada más introducen el concepto de la razón instrumental para resaltar un aspecto que está pasando, pero es la misma, la razón instrumental es la misma que la razón ilustrada, es exactamente la misma, y eso es el problema. Pues no es suficiente decir dejamos atrás todo esto feo, ¿no? Del dualismo, etcétera, y ya somos libres. No es tan fácil. Si fuera así, a lo mejor lo vemos resuelto todo, pero otra vez siempre estamos en el peligro con esto de dejar atrás lo liberador de todo eso. Ese es justo el problema de los postmodernos. Los postmodernos quieren resolver eso a la manera muy ligera, light, ¿no? Todo es light, ¿no? En el postmodernismo hay muchas corrientes, ¿no? A lo mejor soy injusto con algunas, pero la mayoría, y Bolívar polemizaban mucho en contra de ellos, ¿no? En contra de los postmodernos, aunque a algún tiempo alguna gente pensaba que él lo es, pero hay varios textos en contra. Hay un texto que se llama Postmodernismo y Cinismo, un texto muy bueno de Bolívar Echeverría, que está, si me acuerdo bien, en las ilusiones de la modernidad, en este libro. Entonces ahí plantea eso, justamente que los postmodernos lo que muchas veces hacen es pensar que es suficiente declararse fuera de la modernidad, declarar que ya supera esos problemas, pero a la vez realmente no superarlos y entonces de alguna manera incluso hacerlos más graves, al negar simplemente su existencia, decir ya es resuelto, ¿no? Entonces, sí, pero para realmente entrar otra vez en la discusión, está un libro muy bueno sobre el tema de un autor que ya mencioné varias veces, y que Bolívar también lo estimaba, ¿no? Nos estamos los tres juntos discutiendo, Alfred Schmidt, ¿no? De Frankfurt. Era un libro que se llama, está en español en siglo XXI, Editores de México, se llama El concepto de naturaleza en Marx, ¿no? El concepto de naturaleza en Marx es un libro buenísimo donde Schmidt trata justamente de explicar eso, cómo, ¿no? El concepto de sociedad no se entiende sin lo natural en ella, y cómo el concepto de naturaleza no se entiende sin el aspecto ¿cómo era? Lo natural no se entiende sin lo social y viceversa, ¿no? Creo que a mí se puede, ¿no? Pero sí, y una idea muy parecida, un poco con otra manera de hablar, pero en realidad un problema muy parecido, analiza Bolívar de diferentes maneras, Bolívar en diferentes textos, ¿no? Por ejemplo, lo del etos barroco está eso, en el concepto del etos en general está eso, ¿no? Esta idea de cómo lo natural está muy presente en la organización de la cotidianidad, pero siempre algo culturalmente, socialmente, en un proceso histórico construido, ¿no? La naturaleza hoy en día no la podemos entender sin estar consciente de nuestra propia historia. Incluso el mismo concepto de naturaleza, en esto siempre insistía mucho Alfred Schmidt en Frankfurt, el mismo concepto de naturaleza es un concepto típicamente moderno. Por lo menos en la manera como hoy lo usamos, tiene 200 años, un poquito más, ¿no? Pero Schmidt siempre insistía, dice, ahorita hablamos de las montañas bellas de aquí, que hace un día esto subo, pero dice, esta locura de subir a las montañas, una locura que yo comparto a veces, esta locura empezó en la época de la industrialización.
¿no? Spitz me decía, venía a los Alpes cuando estaban los campesinos ahí viendo cómo le hacen para sobrevivir y caminando hasta donde era necesario, donde se pedía una vaca, así caminaban más, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Estaban felices cuando podían regresar a su casa a descansar o jugar cartas o hacer música o ir a la misa, lo que sea, ¿no? Vinían los ingleses, esto de Londres, la gente de dinero que se había hecho rico con las fábricas, a los Alpes y pusieron camisas de cuadritos y subieron, eso sí me decía Schmitt, y subieron a las montañas de Suiza, ¿no? Y los campesinos no entendían qué está pasando, ¿no? Entonces ellos dijeron, es la naturaleza, buscamos la naturaleza. Los campesinos que estaban ahí trabajando con el paso de las vacas no sabían ni siquiera de qué están hablando ellos, ¿no? Este concepto de naturaleza solo entendían los de Londres. Ellos sabían del smog, de la fábrica, ¿no? Ellos sabían qué es la naturaleza. Esto, para entender qué es naturaleza, uno ya necesita la destrucción de la misma. Esto pasa con muchos conceptos surgen justo en el momento cuando algo se destruye. Ese es un gran problema de la filosofía. Muchas cosas cuando son normales, cuando están ahí nomás, no hablamos de ellas, no hay necesidad de hablar de ellas. Mi hija, por ejemplo, tenía un accidente, no hablaba todavía y se alejaba, su mamá le llevaban a operarla, tenía una fractura, entonces empezaba, mamá, 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 nunca se había dicho mamá, justo cuando la dejan de ella, cuando era necesidad, ¿no? Fue para mí impresionante ver cómo el lenguaje surge justo cuando es necesario, cuando uno está ahí, bueno, mamá, ¿para qué decirlo? Entonces así es con muchos conceptos filosóficos que surgen en el momento cuando algo desaparece, cuando algo se destruye, ahí se habla de ello. Entonces ese es el gran problema, cuando hablamos de las cosas justo cuando ya no las entendemos, ¿no? De alguna manera. Y esto, otra vez, Marx estaría convencido que algún día sí podemos estar en una sociedad diferente, y Benjamin también insiste mucho en esto. Y creo que Bolívar, aunque no lo dice de esta manera tan directa como Benjamin, creo que implícitamente también piensa lo mismo, o algo parecido, por lo menos que algún día, cuando estamos en la condición de una sociedad más libre, todos esos problemas de repente se nos van a presentar de una manera diferente, mucho más entendible. Y todas esas discusiones filosóficas de hoy van a parecer hasta más escolásticas, creo, que los más escolásticos de la Edad Media, ¿no? Todas esas discusiones dilatadísimas de cuántos ángeles caben en la punta de algo, etcétera, que uno hoy en día se ríe de eso, yo creo que se van a reír mucho más de nosotros cuando leen nuestras teorías económicas, ¿no? Miles de autores que tratan de entender la crisis, nadie la entiende, le va a dar una risa, le va a parecer decente en comparación con nosotros lo que escriben Los Ángeles hace 500 años, ¿no? De esto estoy profundamente convencido. Va a parecer una cosa muy decente, ¿no? La escolástica. Los Ángeles, ¿no? Sí, sí, entonces hoy en día estamos en verdad en una situación escolástica, ¿no? Donde no, pero mucho peor que la escolástica, digamos, que normalmente se llama así. Y en esto insiste Marx con el concepto de fetiche y Bolívar de alguna manera con el concepto de ethos, ¿no? Porque el ethos para Bolívar es la manera de hacer invivible, perdón, la manera de hacer vivible lo invivible, ¿no? Y claro, Bolívar habla ahí más de la vida cotidiana, Lukács y también Marx hablan más de la conciencia. Bolívar en ese sentido de alguna manera es más materialista en este punto que el mismo Marx, porque él dice, ok, la conciencia es importante, pero me interesa más todavía que la conciencia, que piensa la gente cómo comen, cómo se viste, cómo preparan, cómo trabajan en el campo, ¿no? Es muy interesante en Bolívar, de alguna manera radicaliza ahí Marx, el materialismo de Marx, de una manera muy, muy interesante. A lo mejor también inspirado esto, no sé si es cierto, pero en México hay una antropología, no sé cómo se llama, menciono México por ahí, conozco mejor la antropología, muy interesante, en la ENA sobre todo, hay unos antropólogos materialistas muy buenos, no sé si esto influye más en Bolívar, ¿no? Otros autores, pero en Bolívar sí hay una teoría muy materialista de la cultura ahí, donde lo intelectual, lo pensado sí está presente, pero no es como lo necesariamente lo central, no siempre está vinculado con lo cotidiano. Y eso sería justamente tal vez una manera de superar este dualismo que preguntaste, ¿no? Justamente al vincular mis ideas con mi manera cotidiana de vivir, de vestirme, relacionarme con mi pareja, con mis vecinos, amigos, familiares, etc. Todo eso es, ¿no?, parte de lo que llama ethos, ¿no? En ese sentido el concepto de ethos de Bolívar es más materialista de alguna manera que el concepto de ideología, que es más orientado hacia la conciencia falsa. El ethos incluye la conciencia falsa de alguna manera, pero es más amplio, ¿no? Entonces yo creo que nunca de esta manera como ahorita lo hablamos, nunca directamente lo he discutido con Bolívar, pero yo creo, me imagino que él sí desarrolló el concepto de ethos también, pues, como un intento de superar o aportar algo a la superación de este problema. ¿Sí expliqué un poco más? Justo en ese sentido iba un poco a mi pregunta. No sé si tú conoces, Estefan, si Bolívar en esta precisión conceptual y de lenguaje que me gustaba tener, que era impresionante, ¿alguna vez trató o hizo distinción entre el concepto de ideología
el de fetichismo y el de cosificación como parte de problema pues de la enajenación de la conciencia. Y bueno, no sé si ya... y otra duda es, además de... ¿Lo preguntaste o lo afirmaste? Perdón. ¿Era pregunta o afirmación? No, pregunta, sí. porque, o sea, si lo hizo y cómo lo hizo también, porque finalmente he tenido esa duda mucho tiempo, ¿no? El de fetichismo me consta que sí lo separó de cosificación, ¿no? Y que de hecho hace una serie de categorías, pero no sé en qué medida también se separó de la ideología. ¿Qué lugar quedaba finalmente, le daba dentro del discurso crítico? A la ideología. Ajá, la ideología, el fetichismo y la cosificación. ¿Qué distinción hacía entre estas tres categorías? Ahora, otra duda, pero ya esa ya no estoy nada de ver con el tema, es en qué medida otros pensadores, además de Lukács, estaba pensando en Karl Korsch, ¿no? A mí me da la impresión de que por lo menos en sus primeras obras es más fuerte la presencia de Korsch que de Lukács, sobre todo en esta idea de tratar de comprender el marxismo desde el discurso crítico, ¿no? Y finalmente desde una postura libertaria, que es la que tiene el primer Lukács, que por cierto me da la impresión que eres bastante más indulgente con Lukács de lo que le pudiste conceder al pobre Heidegger, que después de acuerdo era un nazi y lo que sea, pero pues, tampoco era una perita en dulce, digamos. Pero bueno, para ahí. ¿Por qué lo dices? ¿Por su participación en el gobierno de Hungría? Sí, sí, no, y a lo largo del periodo stalinista, pues, nunca fue crítico. Y se decía... No, nunca. Lo fue una parte, en los años 20 sí lo fue. Bueno, antes del estalinismo, claro. Pero digamos, mejor contesto en orden como preguntaste, pero no se me bolas, pero sí la primera, aunque la primera pregunta es la más difícil, pero bueno, ya lo dije. Entonces, sí es, en verdad, no estoy muy seguro sobre esta pregunta. Ya he discutido con otras gente sobre eso, lo que preguntas, ¿no? Sobre la relación de fetichismo, ideología y, ¿qué era lo tercero? Cosificación, claro. Es que justo, mira, deberíamos otros escuchar lo que dijo en esta mesa que hicimos en enero, porque ahí también hablamos un poco de eso, ¿no? Entonces, es que en verdad el concepto de ideología Bolívar no lo usa tanto, para empezar. Y eso es una diferencia importante con Lukács, por ejemplo, y también con el mismo Marx. Y creo que sí tiene que ver con lo que mencioné ahorita por la otra pregunta. Creo que sí tiene que ver porque el concepto de ideología sí tiene una connotación de alguna manera... ¿Cómo decirlo? Tiene un elemento idealista este concepto. En el sentido de darle mucha importancia a las ideas, ¿no? Ideología, dicho de paso, el concepto viene históricamente de Napoleón, ¿no? Napoleón, esto por lo menos siempre decían en Frankfurt en las clases, Napoleón cuando fue criticado por los filósofos idealistas por no realizar los ideales de la Revolución Francesa, dijo, les ideologos, ¿no? O sea, estos que solo insisten en las ideas, ¿no? Y yo estoy haciendo un Estado, ¿no? Estoy haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, ya desde Napoleón tenía esta connotación de las ideologías como algo donde las ideas son lo central, que en su momento lo dice despectivamente, y luego en la izquierda a veces se retoma de otra manera como trabajo de conciencia, construir una ideología revolucionaria, etc., ¿no? Hay un doble uso de la palabra también Marx, ideología, a veces como falsa conciencia, o conciencia necesariamente falsa a veces en Marx, y a veces la ideología que nos ayuda a liberarnos, ¿no? Hay los dos usos. Entonces este concepto, aparte que tiene esta connotación un poco idealista, también tiene siempre el problema de este doble uso. Es un concepto muy complicado, no muy claro. El concepto de ideología siempre se presta a muchos malentendidos. Entonces yo creo que en verdad podemos casi descartar. Aunque yo lo mencioné porque en Lukács y Marx sí está. En Bolívar, no sé si nunca lo uso, no estoy seguro, pero muy poco, de esto sí estoy seguro. Entonces aquí eran los de cosificación y fetichismo. Y bueno, déjenme pensar ahorita bien cómo es esto. Es que, es que en verdad, ya he discutido con gente, pero en verdad, creo los dos, sinceramente no sé exactamente cuál sería la respuesta correcta, no lo sé, porque creo que los dos conceptos sí de alguna manera están presentes en la obra de Bolívar, pero no sé cómo sería exactamente la distinción. Creo que el concepto más fuerte para Bolívar es el de cosificación en dado caso, ¿no? Porque también el de fetichismo sí lo usa, ¿no? De repente, pero creo ya para dar el brinco hacia el concepto de ethos, yo por lo menos lo entiendo así, que sí está
para meterlo de Lukács ahorita también, sí está muy importante digamos, la discusión con Lukács. Tienes razón que Koch también es importante. No lo metí ahorita en Lukács más por las razones biográficas que leí en los textos, que el primer texto del marxismo no dogmático que leían en Berlín y discutían era de Lukács. Pero tienes razón ya en términos de lo que cita en los textos, etcétera, es importantísimo también Koch. No quería otra subestimarlo. ¿No? Es que como brinqué un poco de lo biográfico, lo teórico, pues esto pasó eso. Y también porque tuve algunas discusiones con Bolívar sobre Lukács, por estas dos razones, ¿no? Pero en verdad, como exactamente ese es el uso del concepto de fetiche que Bolívar tiene, y esa es la de cosificación, y esa es exactamente la diferencia. Ahorita no lo tengo muy claro, no es algo que realmente específicamente he trabajado o investigado y no lo tengo muy claro. La verdad es que no lo sé. Yo sé que eso en México un debate que se da luego mucho, ¿no? La diferencia de esos conceptos, ¿no? Pero la verdad es que ahorita no tengo muy claro qué diría Bolívar, no lo sé. Y no sé si en un texto él mismo lo desarrolla así claramente. Creo que para él no está, en verdad, ya digamos, asumiendo que tengo ahí una limitación, pero espontáneamente diría, creo que para él no es tan importante en el fondo esa distinción, pero en el fondo lo central es lo que él saca de provecho, ¿no? todo ese debate, y ese es el concepto de ethos, ¿no? Que de alguna manera creo que el concepto de ethos supera todos esos conceptos. Eso sería, tal vez Bolívar no lo diría tan arrogantemente, yo supero a Marx, ¿no? No lo diría, seguramente no lo diría, pero de alguna manera creo si es la intención de dar un paso más en ese debate y decir, ok, en verdad podemos introducir un nuevo concepto, o un nuevo, por lo menos en el uso que le da Bolívar Echeverría, del ethos histórico, del ethos de la modernidad capitalista, donde de alguna manera está presente el fetiche como algo que representa esta contradicción del capitalismo, que lo hace invisible, invivible, voy a decir, y también está presente la cosificación, ¿no? Entonces, si me entiendes, yo creo que para él no es tan importante, por lo menos no en los últimos textos, esas distinciones. Lo importante es no cómo podemos sacar una teoría más general en la cual entendemos la cotidianidad del capitalismo en sus diferentes versiones, ¿no? Pero, digamos, sin menospreciar la importancia, de todos la pregunta es interesante, ¿no? Pero creo ya en términos de su proyecto teórico a largo plazo creo no es tan importante, aunque es una pregunta interesante. Pero no sé la respuesta, pero otra vez esta respuesta no me ha interesado tanto porque creo que para Bolívar mismo, por lo menos en los últimos 15 años, no ha sido una pregunta central, ¿no? Lo central ha sido más bien cómo me inspira Lukács, cómo me inspira Koch, Marx y Benjamin, etc. Va a ser yo Bolívar, ¿no? Mi propia teoría del ethos en el capitalismo. No sé, a lo mejor la pregunta no me es satisfactoria, pero puede ser que más sí tenga una respuesta. Sí, ¿tú tienes una? No, sí, después te pregunté si la afirmación, no, sí, claro. No, bueno, yo la he notado en Lukács, ¿no? Pero no, me gustaría ver cómo lo trata Bolívar, ¿no? Finalmente Lukács en cosificación se tiene más las relaciones de orden económico, de orden social inmediato, y fetichismo ya es propiamente conceptual. Bueno, ¿propiamente qué? Conceptual. Aunque están conectados, pero quería ver en el caso de Bolívar. Sí, no, en verdad no lo sé. Y tampoco, sería interesante saber. Pero no, la respuesta tuya es bastante aproximada a una interpretación correcta. Mire, yo pienso que hay que suspender ya la clase. ¿Qué hay que? Hay que terminar con la clase. Sí, ya son las 8. Ya son las 8, todo el mundo tiene... Sí, cierto. No, sí, por supuesto. Mañana continuamos. Sí, Gracias. sí. Gracias. Muy bien. Muy bien, muy bien. Dame apagando esa máquina. Ya. Valierita, dame apagando. Ya. ¿Tú dices algo al inicio? No. Tengo la grabadorita. Ya le tiene la grabadora. Bueno, vamos a empezar con... Pues voy a
voy a empezar con la segunda sesión de este curso sobre Bolívar Echeverría y su obra. No, hoy el tema es la interpretación no dogmática de la obra de Marx. Antes que entro directamente en la aportación en Bolivia, quería decir otra vez algo un poco sobre la necesidad de esta aportación y su contexto. Lo mencioné allá rápidamente, quería profundizar un poco en esto hoy. El problema con la obra de Marx empieza ya cuando Marx está vivo, ¿no? Digamos, las interpretaciones muy limitadas, simplificadoras, dogmáticas, que después llamamos dogmáticas, no son solo cosas que empieza después de la muerte, incluso antes de su muerte. Quería mencionar un ejemplo muy interesante de donde sale una frase que a veces se cita fuera de contextos. Entonces, al final de la vida hay una correspondencia entre Marx y Vera Zasulich, una socialista rusa, comunista rusa. En Rusia entonces tienen un debate entre los marxistas, ya en un grupo, ya en la época que Marx vive todavía hay marxistas en Rusia que han leído varias obras de Marx, y hay otros izquierdistas como Vera Zasulich, y el debate que ellos tienen es sobre la posibilidad de dar un paso más o menos directo de lo que llama Vera Zasulich el socialismo primitivo a un socialismo moderno, o si esto es posible o no. Porque en Rusia, como también en otros países, había formas premodernas de colectividad, la forma de trabajar la tierra, etcétera, de convivencia, de organización social, que tenían rasgos claramente socialistas. Y entonces la mayoría de los marxistas, no solamente estos de Rusia, sino estos después sigue así en el marxismo dogmático, pensaba que Marx hay que interpretar de tal manera que hay un automatismo en la historia, o un desarrollo necesario en el cual necesariamente las sociedades primitivas tienen que pasar por el capitalismo para después, en un tercer paso, segundo paso, según como contamos, llegan ya a una sociedad socialista. Así se interpretaron muchas veces el análisis que hizo Marx del capitalismo y su desarrollo en Inglaterra. Como ustedes saben, Marx se concentró al país donde estaba exiliado, que además era el país en ese entonces donde el desarrollo del capitalismo era más avanzado de alguna manera, y por lo menos la industrialización lo era obviamente. Entonces Marx pensaba que esos pasos que él describe en el caso de Inglaterra, analiza de manera única, yo creo, que esto debe reflejarse en el desarrollo de cualquier país. Entonces Vera Zasulich le escribe a Marx mismo y le dice: aquí en Rusia los marxistas dicen que usted diría que es imposible dar un paso directo del socialismo primitivo de las comunidades rurales rusas a un socialismo moderno, y yo en lo personal interpreto su obra de otra manera. Pienso que no es así. Entonces Marx le contesta, es interesante, son varias cartas que intercambian, y la posición de Marx es, después de escuchar y leer los argumentos de Vera Zasulich, que él piensa que ella tiene la razón, no los marxistas rusos, ¿no? Y de ahí viene la famosa frase que siempre o muchas veces se cita fuera del contexto, donde Marx dice: si esto es el marxismo, entonces yo no soy marxista, ¿no? Marx dice esa frase, cita mucho: yo no soy marxista, si aquello sería el marxismo, porque hoy lo que Marx es un materialista. Y a este punto quería llegar. La teoría de marxista es ante nada, y en este punto insiste en toda su obra Bolívar Echeverría, una teoría materialista. Y lo que quiere decir eso, bueno, quiere decir muchas cosas, pero una cosa que quiere decir, pero un pensador materialista, siempre lo primero suena reduccionista, pero no lo es, lo primero es lo material. No la materialidad, la realidad material, la objetividad tal cual como está. Esto siempre es lo primero que analizar, y lo teórico, lo ideal, ¿no? Las ideas, lo ideal, son solamente una herramienta, algo secundario. Nunca puede ser al revés, ¿no? Al revés sería un idealismo, ¿no? Entonces, y ese es el gran problema. El marxismo dogmático en el fondo ha sido un idealismo, ¿no? Porque declaraba algunas ideas aparentemente omniabarcantes de la obra de Marx como superior a la experiencia concreta de cada situación histórica, local, regional, etc. ¿No? Entonces Marx mismo se opuso a esta interpretación de su propia metodología cuando vivía en estas cartas que ya en los últimos años han adquirido cierta fama.
Entonces, Bolívar Echeverría está en la línea desde Marx que critica a los marxistas rusos de su propio tiempo, ¿no? que Bolívar Echeverría también diría, en cada situación concreta la obra de Marx no es algo que inmediatamente nos explica la realidad, ¿no? Sino únicamente es una herramienta que nos ayuda ni siquiera a, digamos, a construir un sistema positivo para explicar como un gran edificio construido teóricamente la sociedad, sino para atacar las falsas ideas sobre esta sociedad, ¿no? Por eso su primer libro grande, antes ha hecho algo chiquito, pero su primer libro grande, El discurso crítico de Marx, se llama así, ¿no? Para Bolívar Echeverría, del discurso de Marx, la obra de Marx es una obra crítica. Quiere decir que sobre todo discute con los autores de su época, Marx, estoy hablando de Marx, en la interpretación de Bolívar, ¿no? Discute con los autores de su época y trata de demostrar dónde están equivocados. Y claro, de esta discusión trata de sacar, por supuesto, algunas propias conclusiones, pero el método es claramente este, el método crítico, ¿no? O como yo también ayer ya traté de resaltar, en Marx, por esto llama su obra principal El Capital, el subtítulo es Crítica de la economía política. ¿No? Marx nunca ha dicho que hace una economía política, hace que hace una crítica de la economía política existente en su época. Entonces, así hay que entender, esa es la obra de Bolívar en general y ahorita especialmente su interpretación de Marx, y esto es en general un rasgo de su teoría. Lo dije ayer rápidamente, pero quería antes de entrar más en detalle insistir en este punto. La teoría de Bolívar es una teoría crítica. No solamente porque tiene que ver con la escuela de Frankfurt en algunos momentos, sino porque él tiene el mismo postulado teórico básico, que la teoría no tiene la capacidad de ver hacia el futuro primero, ¿no? La teoría no puede dar instrucciones inmediatas a la praxis. Lo único que puede hacer la teoría es oponerse a otras teorías o ideologías falsas y atacarlas y frenarlas. Ese es el trabajo de la teoría. Aparentemente es muy poco, pero no lo es, ¿no? Si la teoría realmente logra esto, es muchísimo, ¿no? Lo constructivo, donde realmente se crea algo nuevo, eso en general, y esa es una idea muy materialista otra vez, surge de la praxis política misma, o también la praxis productiva, la praxis cotidiana, la praxis artística. Ahí es la creatividad humana, ¿no? En la praxis, no en la teoría. La teoría es como algún momento reflexivo que tiene que corregir las ideas que espontáneamente surgen de esta praxis. Esa es la función de la teoría, así por lo menos entiendo a Bolívar Echeverría en su obra, y así entiende él a Marx. ¿No? La teoría nunca es una profecía, ¿no? Eso es algo no solamente ligeramente diferente, sino diametralmente opuesto, ¿no? Si uno es sobre el futuro, entonces para Bolívar no sería un teórico, por lo menos no. El idealismo, por supuesto, es diferente. El idealismo, como una idea surge de la siguiente, es muy fácil justificar la construcción positiva de nuevos sistemas a partir de sistemas anteriores, ¿no? En el idealismo no tenemos ningún problema con eso, pero el materialismo, como siempre, tiene como referencia básica y central la materialidad misma. Para entrar un poco más en el problema filosófico que está detrás de eso, el materialismo tiene el gran problema de cómo incluir en su debate las teorías, ¿no? Porque el materialismo debería, a primera vista, tener como punto de referencia siempre la materialidad. Y las teorías siempre deberían ser algo sospechoso y de segundo grado, ¿no? Entonces, ese es el problema para el materialismo, que como a la vez el materialismo tampoco puede negar la existencia de otras teorías y su importancia, está en una contradicción simple el materialismo, ¿no? Siempre, por un lado, debería tener como punto de referente principal la objetividad materialmente existente, pero a la vez tiene que ver cómo lidia con la existencia de las teorías que están ahí de todos modos, ¿no? Eso es realmente, no va a haber tiempo de entrar totalmente en este tema, pero es un problema filosófico del materialismo, y creo hasta hoy no totalmente resuelto, ¿no? Un poco tiene que ver con el debate que tuvimos ayer de cuerpo y alma, ¿no? Entonces, pero el problema del materialismo es cómo incluir las ideas sin caer en una interpretación idealista de las ideas, ¿no? Porque es muy fácil caer en eso, por un lado, y por otro lado sin caer en una interpretación simplona, como también ayer mencioné, que las ideas surgen casi de manera inmediata, casi como no sale el pasto de la tierra cuando llueve, ahí hay raíces o semillas. No, tampoco es así. Entonces, el materialismo siempre se mueve entre estos dos peligros, o de una falsa simplificación de las ideas como un reflejo inmediato de lo material,
o convertirse en idealismo de otra manera y ver las ideas en una total autonomía, ¿no? Y no siempre obligarlas a referirse nuevamente a la materialidad. Y esto otra vez aplica también a pensadores tan importantes y tan geniales como Marx. También su teoría, como él mismo dice, debe ser conectado en cada momento de reflexión una y otra vez con la realidad. Y si entra en una contradicción con la realidad, obviamente lo primero que hay que corregir es la teoría, no la realidad. Eso es, otra vez, suena muy simple, pero no, es ha sido uno de los típicos errores de la izquierda también, ¿no? Que muchas veces quiso corregir la realidad, ignorando ciertas realidades sociales cuando no cupieron aparentemente la teoría, ¿no? Por ejemplo, lo típico de la izquierda ha sido no sabía cómo relacionarse con los movimientos indígenas, por ejemplo, porque aparentemente en la obra de Marx no había lugar para eso, entonces simplemente las ignoraron, ¿no? Las declararon de alguna manera inexistentes. No lo dijeron tan abiertamente como lo digo ahorita yo, pero en el fondo es lo que pasó, porque querían ajustar la realidad a la teoría, ¿no? Y esa es una actitud nuevamente totalmente antimaterialista. Un materialista tiene que decir, ok, si hay una contradicción entre la teoría y la realidad, tengo que ver cómo mejora la teoría. Y digo otra vez, yo sé que esto suena todo muy simple, pero no lo es por nada, ¿no? Ha sido algo, a pesar que es tan obvio, ha sido algo que casi nunca se ha hecho, ¿no? Eso ha sido uno de los clásicos errores de los filósofos materialistas, no seguir esta regla básica, porque claro, es mucho más fácil no seguirla, es muy difícil, es muy difícil dar siempre este paso atrás hacia la materialidad, sin caer, que sería el otro error, sin caer en un empirismo simple, ¿no? Porque esa es la otra posibilidad, negar la importancia de la teoría al de este problema, como es algo muy común por ejemplo, en Estados Unidos y también en otros países hoy en día en las ciencias sociales, y refugiarse en un empirismo donde ya no se explica nada, simplemente se observa la realidad social, se hacen estadísticas, se juntan números y ya, no me meto en grandes problemas, ¿no? Esa es otra posible solución al problema que no es una solución, porque los puros datos a secas no explican absolutamente nada, ¿no? Digamos, su valor epistemológico es cero, ¿no? De un estudio meramente epistemológico, por lo menos desde una posición materialista así es. Entonces estamos realmente en el centro mismo de la filosofía materialista con esta problemática, que tiene que ver con otra problemática que hasta hoy, que también parece una problemática biológica, pero no lo es también una problemática filosófica. Hasta hoy no se sabe prácticamente nada sobre el funcionamiento del cerebro. No se sabe, aunque se han hecho investigaciones de muchos años y con muchísimo dinero, prácticamente lo que pasa en mi cabeza químicamente y biológicamente cuando digo, no sé, buenas tardes, y peor todavía cuando digo vamos a hablar de Marx, y peor todavía cuando digo de todas esas frases que acabo de decir, qué está pasando en mi cerebro, en el cerebro de ustedes cuando lo escuchan, de esto no se sabe nada. No es que se sepa poco, se sabe nada. Yo tengo un amigo que tenía años trabajando en eso, en unas de las mejores universidades en Estados Unidos, en esto, y él siempre me dice, hemos gastado cientos de millones de dólares, el resultado es prácticamente cero. Lo único que sabemos es que las teorías que existían hasta de 30 50 años sobre los diferentes centros en el cerebro, sabemos hoy en día que no es cierto. Porque esto que de los centros ha sido una simplificación terrible, esos centros tal cual como se pensaba antes no existen, de esta manera tan simple por lo menos, pero aparte de eso no se ha avanzado nada en los estudios del cerebro en los últimos 50 años, y eso tiene que ver porque obviamente si quisiéramos conectar las ideas con la materialidad, sería muy interesante saber cómo funciona el cerebro, ¿no? Porque sería ese aparato material biológico donde se forman las ideas, ¿no? Pero no sabemos nada, ¿no? Quién sabe si realmente nos ayudaría, pero tal vez no nos ayudaría. Pero lo que quiero decir no es un problema solamente del materialismo filosófico, es un problema del conocimiento, del autoconocimiento humano en general, ¿no? Incluyendo todas las ciencias. Ninguna de las ciencias sabe hasta hoy cómo es exactamente la relación entre lo ideal y lo material. Esto no está aclarado, ¿no? Y creo que lo más avanzado es la filosofía materialista crítica, tipo Bolívar, Echeverría. Creo que son ellos, estos autores, los que más se acercan a una posible solución. Tampoco la dan completamente, pero van, creo, en un camino muy bueno, ¿no? Entonces, nada más quería un poco exponer el problema. Voy a dar un paso más antes de regresar a Bolívar. Un paso más sería que en el fondo eso tiene que ver que la misma distinción que ahorita estaba usando todo el tiempo entre materialismo e idealismo es una distinción problemática. Porque es una distinción que en el fondo solo funciona si aceptamos la distinción que ayer discutimos entre alma y cuerpo. Solo si, o intelecto y cuerpo, ¿no? Pero solo si hacemos esta distinción tiene en el fondo sentido hablar de idealismo y materialismo.
¿no? De ideas y materialidad. Esa distinción estamos totalmente acostumbrados a usarla, y a mí también me sale muy fácilmente, pero en el fondo es una construcción muy cuestionable que solo tiene sentido de existir en una sociedad de clases. En una sociedad de clases donde algunos piensan y otros hacen el trabajo físico, donde algunos se dedican a las grandes cosas del arte, etc., y los otros hacen el trabajo, digamos, con las manos, el trabajo sucio, desagradable, mal pagado. En esa sociedad tiene sentido hacer una distinción entre lo material y lo ideal. Y por eso todos la entendemos automáticamente porque es nuestra cotidianidad, ¿no? Así vivimos todos, o de un lado o del otro, pero en una sociedad sin clases esa distinción probablemente no tendría ningún sentido. A lo mejor la gente ni siquiera entendiera de qué estamos hablando, ¿no? Es una distinción que es típica de una sociedad explotadora, represiva, una sociedad que se basa en la guerra, etcétera, que existe ya desde hace 7.000 años más o menos. Hay muchos pruebas antropológicas o arqueológicas que antes probablemente no era así, pero bueno, desde que existe escritura el ser humano se ha organizado más o menos de esta manera. Entonces estamos ya muy acostumbrados a eso, pero no es algo suprahistórico o algo naturalmente existente en el ser humano, ¿no? Esta distinción idealismo-materialismo es algo que seguramente en una sociedad libre, en una sociedad postcapitalista desaparece. Estoy profundamente convencido, como todas esas discusiones, ¿no? Todas esas discusiones hay que entenderlas siempre como algo que solo tiene sentido dentro de la sociedad capitalista. Nada de esto que estamos viendo aquí de Bolívar Echeverría, de Marx, etcétera, etcétera, tendría sentido en otro tipo de sociedad. Nada de eso es suprahistórico. También es otra diferencia con el idealismo, ¿no? El idealismo en general piensa que las ideas son eternas, son grandes construcciones que están más allá de las cuestiones históricas, políticas concretas. No, para el materialismo no es así, no, sino su propia teoría siempre está, digamos, no solamente porque tiene que ajustarse a la materialidad, sino porque es parte de la materialidad. No solo algo que tiene que reflejarla correctamente, sino ella misma solo puede existir en la medida que existe esta materialidad social en este caso. Entonces, seguramente para sociedades que ojalá existan pronto, postcapitalistas y libres, sin explotación y sin represión del ser humano por el ser humano, todas esas discusiones filosóficas de hoy van a ser muy difícilmente entendibles. Estoy convencido de esto, que va a haber a lo mejor algunos especialistas que lo entienden, pero va a ser una cosa rarísima, ¿no? Ayer lo mencioné rápidamente con los discursos escolásticos de la Edad Media, pero nuestros debates creo que son todavía más enredados, ¿no? Porque reflejan una sociedad injusta, una sociedad totalmente irracional, una sociedad donde las decisiones se toman de la peor manera. Entonces esto entenderlo a posteriori va a ser un problema, y claro, lo que hace entonces Bolívar Echeverría es tratar de aportar algo en el entendimiento y siquiera en la actualización de alguna manera de la obra de Marx, ¿no? Porque la obra de Marx, insisto, está escrita en una situación histórica muy concreta, de la cual hoy en día compartimos mucho, porque seguimos viviendo en una sociedad capitalista, una forma de reproducción capitalista, pero a la vez es muy diferente, ¿no? Porque estamos en este momento en Ecuador, estamos en el siglo XXI, estamos ante tecnologías en algunos aspectos por lo menos bastante diferentes de la época de Marx, estamos ante una capacidad de destrucción que Marx ni en sus peores pesadillas hubiera podido imaginarse, en términos de destrucción natural y también en términos de destrucción del ser humano mismo, ¿no? Marx, por ejemplo, nunca se hubiera imaginado, y nunca lo menciona, porque nadie se lo imaginó en su época, que el ser humano podría usar la fábrica directamente para la muerte. No es algo que en la cabeza de Marx no puede caber. Es una limitación de él, pero una limitación dada por las condiciones históricas en las cuales vive, ¿no? Lo que pasó en los campos nazis, por ejemplo, en Auschwitz, etc., esto en la teoría de Marx no cabe, ni mínimamente, ¿no? Para Marx el capitalismo es nefasto, digamos, problemático, porque como consecuencia secundaria de la explotación, de la ley del valor, hay muertos, hay hambre, hay sufrimiento humano, pero siempre es algo secundario, ¿no? Para Marx puede haber de repente excesos, que alguien, o sadismo, algo así, mata a alguien, pero no es el tema que le interesa a Marx, y no es algo, digamos, central, por lo menos no en Europa el capitalismo. Digo, las colonias a lo mejor son un tema aparte, ¿no? Pero en Europa por lo menos no es así. Entonces no como algo, digamos, estructural, no se da de repente, pero no como algo realmente en el centro del sistema, mientras en el nazismo sí se convierte el centro, ¿no? El centro del nazismo es la muerte. Hitler incluso una vez lo dice claramente, que él no quiere ganar la guerra en contra de Francia o Inglaterra,
Él quiere ganar la guerra en contra de los judíos, que quiere decir matarlos a todos los que pueden matar, ¿no? Entonces, gitanos también y otros grupos. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, Bolívar sabe, por supuesto, vive, ¿no?, en la época donde esto ya pasó. Entonces es algo que está, por ejemplo, en su cabeza al reinterpretar, al actualizar la obra de Marx. Una nueva experiencia donde el capitalismo se hizo mucho más destructivo que Marx se hubiera podido imaginar. Y esa es una razón más, aparte de las que ya mencioné, porque sería un total error pensar que lo que Marx observó en Inglaterra, así tal cual, tiene que aplicarse en el mundo entero, ¿no? Como pensaban muchos izquierdistas. Por ejemplo, también en América Latina, en todos los países del mundo pasó este error. Después de la experiencia del nazismo sería totalmente absurdo pensar que el paso por el capitalismo puede tener algo bondadoso, ¿no? Es que ha sido tan destructivo el capitalismo, mucho más de lo que supo Marx, que obviamente este paso directo, como lo dice Vera Sasulich, por supuesto sería hoy en día todavía mucho más deseable que en la época de Marx. En la época de Marx todavía había un poco la fantasía o la esperanza que la clase burguesa cumple cierto papel histórico, supera el feudalismo, construye ciertas estructuras democráticas más o menos, con cierta libertad de prensa, todas esas cosas, y esto abre el camino a una sociedad socialista, ¿no? Esto era lo que Marx y mucha gente, ¿no? Eso no es típico de Marx, mucha gente en su época lo pensaba, Marx lo retoma de alguna manera en los debates de su tiempo. Eso es algo que hoy en día no se puede pensar. Pensar esto hoy en día sería totalmente absurdo, porque ya sabemos que la burguesía se alió a los nazis. La burguesía alemana, por lo menos la mayoría de ella, y no solamente en Alemania, en todos los países ocupados pasó lo mismo, se alió la mayoría de la burguesía a los nazis y participó en este proyecto. Así de sencillo. Entonces todavía creer que la burguesía puede cumplir un papel histórico hacia la liberación de la humanidad, en la época de Marx tal vez se pudo pensar con cierta lógica, con cierta experiencia histórica que correspondía con ello. Hoy en día es totalmente absurdo pensar esto. Y Marx, por ejemplo, mismo nunca lo diría hoy. No, nunca. Entonces, por esto es muy problemático y Bolívar se opone uno a otros a eso, cuando el marxismo dogmático insiste que sí hay fases que hay que cumplir, no hay que entregar las fases, etc., ¿no? Es uno de los grandes temas, sobre todo en el joven Bolívar Echeverría, cuando ataca esta posición que le molesta en este caso, sobre todo en el continente del cual es en el que estamos ahorita, en América Latina, ¿no? Entonces, eso es el discurso crítico de Marx. Otra vez, no es un discurso que construye una teoría, sino está en debate con las teorías de su época. Quiere decir, en cada época el discurso marxista es otro discurso, ¿no? En cada época los marxistas tienen que contestar a los teóricos de su época, ¿no? Y obviamente como nuestros teóricos y sus ideologías, sus puntos de vista y también la misma realidad social están constantemente cambiando, entonces también el mismo discurso marxista debe obviamente cambiar. Y esto no es un oportunismo y tampoco es ahorita un revisionismo, algo así, no se trata de eso, sino se trata de ser materialista en el pleno sentido de la palabra, como traté de decir al inicio. Entonces, Bolívar Echeverría, en esta obra del discurso crítico, Marx hace varios, digamos, intentos de interpretar a Marx. Uno de los que más me han interesado es su interpretación de las tesis sobre Feuerbach. Es uno de los capítulos del libro, se llama El materialismo de Marx, es la página 18 a 37, si lo pueden leer, en el libro El discurso crítico de Marx, donde él trata de reinterpretar también con todas esas condiciones que ahorita mencioné, las tesis sobre Feuerbach. Las tesis sobre Feuerbach, y eso Bolívar también lo sabe muy bien, son un texto de doble filo, ¿no? Son un texto muy importante por un lado, porque en las tesis sobre Feuerbach se ve claramente que Marx no es un economicista, quiere decir un autor que reduce todo a las leyes del mercado, a las leyes de la valorización del valor, donde los sujetos de la historia solo tenemos que cumplir con ello y hacer que avance la historia lo más rápido posible, ¿no? Como muchas veces se interpretó a Marx, ¿no? En la interpretación economicista. En las tesis sobre Feuerbach, Marx resalta varias veces con mucha claridad la importancia de la subjetividad humana, ¿no? La importancia de la praxis humana, la importancia de la toma de decisión de los seres humanos en la historia. Esa es la importancia de las tesis sobre Feuerbach, donde Marx se opone justamente al marxismo mecánico, como lo llama de Feuerbach. Entonces, de este filósofo muy importante para él, materialista de la época un poquito más grande que Marx, pero casi de su época. Entonces,
ese debate es muy importante en ese sentido para recuperar la subjetividad, y a eso da mucha importancia Marx en su interpretación de este capítulo, Bolívar Echeverría en este capítulo que mencioné en su interpretación de las tesis sobre Feuerbach. Pero a la vez el problema es, y Bolívar lo menciona en este texto, pero con más énfasis todavía en otros textos y también en discusiones y entrevistas que tuve con él, el problema y quería hoy un poco hablar de esto, el problema del concepto de praxis es, y ahí irónicamente de alguna manera Feuerbach tuvo tal vez más razón de lo que Marx se daba cuenta, pero por lo mismo de las situaciones históricas concretas en las cuales escribe, el problema del concepto de praxis es que en el fondo también es un concepto burgués, ¿no? El concepto de praxis, y no solamente porque viene de la filosofía idealista, ¿no? Marx el concepto de praxis construye confrontando el idealismo alemán con el materialismo y desarrolla ahí el concepto de praxis, no solamente por eso su concepto burgués, sino por razones políticas, ¿no? El capitalismo es una praxis, y en esto insistía Bolívar mucho en varios momentos de su vida, el capitalismo es una praxis sin límite, donde continuamente se produce, no hay la manera ya de contemplar la belleza de naturalezas, como Bertolt Brecht dice muy bien, y Bolívar estaría totalmente de acuerdo. Bertolt Brecht dice en una frase de uno de sus textos, cuando veo un árbol, ya no puedo ver su belleza, lo único que puedo pensar ya es cuántas tablas me salen de él. Eso es ya la praxis humana en su máxima expresión. Claro, la praxis como la conocemos en el capitalismo, pero es la dominante. Esta praxis que no nos permite ya ver la belleza de las cosas, gozar los momentos de la vida, acercarnos a otra persona sin verla como algo que me va a seguir para algo, etc. Otra persona o algo naturaleza, algún objeto, lo que sea, incluso mi propio cuerpo se convierte en objeto de mi propia praxis, ¿no? De ahí vienen todas esas horribles frases como voy a hacer algo para mi cuerpo y voy a ir al gimnasio, todas esas cosas raras. No viene de esto, mi cuerpo ya es algo nada más un objeto de mi praxis, a esto se reduce, no es otra cosa. Entonces, no solamente el cuerpo de los otros, o las plantas, los animales, sino yo mismo incluso me convierto en objeto de mí mismo. Entonces, eso es, digamos, la parte problemática, criticable de la praxis. Porque como les mencioné, es este libro donde traté de hablar sobre Sánchez Vázquez y también sobre Bolívar Echeverría. En algún momento traté también de confrontar sus teorías, que no era fácil porque ellos casi nunca entraron en debates directamente. Entonces, cuando le pregunté a Bolívar Echeverría cuál sería un punto de desencuentro o alguna crítica que podrías hacer a Sánchez Vázquez, me decía justamente eso. Decía, yo creo que en Sánchez Vázquez, para quien el concepto de praxis es fundamental, ¿no? Su libro más importante, creo yo, es La filosofía de la praxis, que es importantísimo, muy bueno. Dice, yo creo que a pesar que se entiende por qué Sánchez Vázquez escribe este libro como en contraposición al marxismo dogmático, al materialismo mecanicista, resaltando la subjetividad y la praxis humana, el problema del concepto de praxis es este, ¿no? Este que ahorita traté de exponer, ¿no? Que no se ve que esta praxis cada vez más es destructiva, cada vez más es aquella que ya no ve lo que sí vio Feuerbach. Esto de Feuerbach no me acuerdo si lo dijo Bolívar, pero sería en esta lógica, ¿no? Que Feuerbach insiste mucho en la contemplación, en la posibilidad de tener una relación más o menos pasiva con la naturaleza, que Marx critica radicalmente. Entonces, esta pasividad, esta contemplación podría ser algo que en cierto momento podría ayudarnos a salir de esta lógica loca del capitalismo en la cual estamos viviendo. Entonces, esto sería un poco una interpretación, un debate que empieza ya de alguna manera en su interpretación de las tesis sobre Feuerbach, lo dice posteriormente con más claridad, que no es una negación del concepto de praxis de Marx, yo creo, sino simplemente es retomar una nueva experiencia que en la época de Marx empezaba a darse, pero no con la radicalidad como hoy en día lo tenemos, ¿no? Yo creo que Marx nunca, como nadie, insisto, en su época hubiera podido imaginarse un desastre como tenemos ahorita en el Golfo de México, ¿no? ¿Quién se hubiera imaginado en la época de Marx que somos capaces de destruir en algunos meses un mar completo? ¿No? Esto es algo... Yo creo que hasta hoy todavía no lo imaginamos, aún está ya pasando, ¿no? El Golfo de México probablemente va a estar destruido para los próximos miles de años, ¿no? Porque la vida ya se sabe, lo único que hacen ellos, los de la British Petroleum, es echar un químico que hace que no flote en la superficie del petróleo para que no se vea, sino va abajo, entonces destruye aún abajo la vida, no solamente arriba, no solamente los pájaros que se ven en la televisión, sino también las bacterias, los peces, todo esto, ya a profundidades muy